la primera edición de Sociología con Giddens. Nos encontramos en las afueras de la biblioteca de la Universidad de La Salle Bajío. Mi compañera Rosaura les da las buenas tardes. Hola. Comenzaremos el día de hoy a hablarles sobre el tema de raza, etnicidad y emigración. Comencemos con raza. El conde Joseph Arthur, a quien a veces es considerado como el padre del racismo moderno, plantea que existen tres tipos de razas. La primera es la raza blanca o caucásica, que posee más inteligencia, moralidad y fuerza de voluntad que los demás. La que le sigue es la negra o negroide. Es la que menos es capaz de y se define por su naturaleza animal, falta de moralidad e inestabilidad emocional. Y finalmente la amarilla o mongoloide. Desde un punto de vista biológico no existen razas, solo variantes físicas en los seres humanos. El significado de raza es un debate totalmente, ya que no existe un término concreto o apropiado. Pero Giddens la define como un conjunto de relaciones sociales que permite, a partir de rasgos que tienen una base biológica, ubicar a los individuos y a los grupos y también asignar diversos atributos. Y la raza está ligada a la racialización, la cual es el proceso que utilizan las interpretaciones de la idea de raza para clasificar los individuos o grupos de personas. A continuación les vamos a hablar sobre la etnicidad. Etnicidad hace referencia a las prácticas culturales y las perspectivas que distinguen a una determinada comunidad de personas. Los miembros de los grupos étnicos se ven a sí mismos como culturalmente diferentes de otros grupos sociales y a su vez son percibidos por los demás de igual manera. Es frecuente que los sociólogos prefieran utilizar el término etnicidad en lugar de raza, ya que su significado es totalmente social, sin tener nada que ver con lo biológico. Incluso el término étnico es muy general, porque se aplica a diversos ámbitos como son la ropa y la música. Oye, Roa, ¿ya has escuchado de hablar del término ¿etno qué? Endogamia. Ese. Pues no, incluso esperemos que nuestros televidentes nos pongan atención en el siguiente término. Bueno, pues etnogamia es el matrimonio entre el grupo para mantener vivas sus peculiaridades culturales. Sí. Exactamente, y las minorías llaman la atención sobre los caracteres penetrantes a la discriminación, al subrayar los rasgos comunes de las experiencias de varios grupos sociales subordinados. A continuación, prejuicio y discriminación. ¿Pero qué es un prejuicio? Pues un prejuicio alude a las opiniones o actitudes que tienen los miembros de un grupo respecto a otro. Incluso esto es el juzgar antes de actuar. Los que estudian comunicación en el 202 lo entenderán, pues las clases del profesor Juan Carlos Espinosa lo vimos en psicología social. Entonces, los prejuicios se basan en estereotipos. Pero, ¿qué es un estereotipo? Un estereotipo son caracterizaciones fijas e inflexibles de un grupo de personas. Estos estereotipos son más que un mecanismo de desplazamiento en el que los sentimientos de hostilidad o de ira se dirigen hacia los objetos que no son de su origen real. La práctica del chivo expiatorio es habitual cuando dos grupos étnicos desfavorecidos entran en competencia mutua por motivos económicos. Si el prejuicio describe actitudes y opiniones, la discriminación es una conducta real que se tiene con los demás grupos o individuos y puede apreciarse en actividades que privan a los integrantes de un determinado grupo de las oportunidades que otros disfrutan.
Nos enlazamos directamente con nuestra compañera Valeria Ramírez, que nos hablará de un tema muy interesante, el racismo. Valeria, ¿te escuchamos? Muchas gracias, compañeras. Nos encontramos aquí en el Jardín Central, en las instalaciones de la Universidad La Salle Bajío. Yo les voy a hablar sobre el racismo. ¿Y qué es el racismo? Es una forma extendida de perjuicio, se basa en distinciones físicas socialmente significativas. El racista es quien se basa en la raza. Se suele pensar que el racismo se expresa mediante las actitudes, y de ahí se deriva el término racismo institucional, que es la incapacidad colectiva de una organización para proporcionar servicios adecuados y profesionales a determinadas personas a causa de su color, cultura o su origen. En sí, el haber quedado el concepto biológico de raza, el racismo biológico tradicional se basa en los rasgos físicos. Apenas se expresa abiertamente en la sociedad actual un nuevo racismo, que es un racismo cultural más complejo. Utiliza la idea de las diferentes culturas para excluir los determinados rasgos. Y bueno, regresamos con ustedes, compañeras. Gracias, Valeria. Ahora les hablaremos sobre los conceptos sociológicos que sirven para explicar los conflictos étnicos en un plano general. Son los de etnocentrismo, cierre de grupo étnico y asignación de recursos. El etnocentrismo es la combinación de recelo hacia los forasteros, de la tendencia a evaluar las culturas de los demás en función a la propia. El etnocentrismo y el cierre del grupo con frecuencia van unidos. El cierre significa el proceso mediante el cual los grupos mantienen límites y les separan de los demás. El cierre de grupo étnico coincide con la significación de recursos, la institución de desigualdades en la distribución de la riqueza y los bienes materiales. Sigamos con la teoría de conflicto. Se interesan por los vínculos que existen entre el racismo y el prejuicio, por una parte, y las relaciones de poder y de desigualdad por otra. Sigue la integración, diversidad y conflictos étnicos. Las inmigraciones internacionales se están acelerando con la mayor integración, con la economía global y el movimiento y la mezcla de las poblaciones humanas parece que sin duda van a identificarse en los próximos años. En cambio, los modelos de la integración étnica, la primera vía es la asimilación, que propugna el abandono por parte de los inmigrantes de sus costumbres y prácticas originarias. El segundo modelo es el de melting pot, crisol de culturas, según el cual las tradiciones de los inmigrantes, más que disolverse en las predominantes en la población preexistente, se entremezclan para formar nuevas pautas culturales. El tercer modelo es el de pluralismo cultural, en el que todas las diferentes culturas étnicas coexisten por separado en términos de igualdad, pero participan en la vida política y económica general de la sociedad. Un desarrollo más reciente del pluralismo es el multiculturalismo, que hace referencia a las políticas que animan a los grupos étnicos o culturales a convivir en armonía. La diversidad étnica. Después del corte. Chocolate cream Oreo. The most amazing thing to happen to an Oreo in 89 years. Never mind. Y como ya lo mencionábamos antes del corte, la diversidad étnica. Las minorías étnicas constituyen en la actualidad casi un 8% del conjunto de la población británica. El papel de la inmigración está disminuyendo como un factor explicativo de la magnitud de las minorías étnicas. Las minorías étnicas y el mercado de trabajo. El empleo es un elemento crucial para hacer un segmento de los efectos que tienen las desventajas sociales y económicas.
Ahora vamos con vivienda. Las minorías étnicas británicas suelen sufrir discriminación, acoso y desventajas materiales en el mercado de vivienda. Y el sistema jurídico penal. Desde la década de los 70, los miembros de las minorías étnicas cada vez se han visto más representados en el sistema de justicia penal. El conflicto étnico. La diversidad étnica puede enriquecer considerablemente a las sociedades. Los estados multiétnicos son lugares vibrantes y dinámicos que se ven fortalecidos por diversas aportaciones de sus habitantes. Los conflictos en esta zona han conllevado intentos de limpieza étnica, la creación de áreas étnicamente homogéneas mediante la explosión masiva de otros grupos de población. Ahora les vamos a hablar sobre la inmigración en la era global. La inmigración es el proceso por el cual la gente deja su país para asentarse en otro. Este proceso de integración global se está acelerando continuamente. En cambio, la inmigración es el desplazamiento de personas a otro país por asentarse. Entonces, la inmigración e inmigración se combinan para producir pautas migratorias globales que vinculan a los países de origen y a los receptores. Los movimientos migratorios aumentan la diversidad étnica y cultural de muchas sociedades. Modelos ilegales de inmigración. Es cuando los inmigrantes que consiguen entrar a un país de forma clandestina se las arreglan para vivir ilegalmente al margen de la sociedad oficial. Pero esto conlleva a grandes riesgos, pues los riesgos que asumen los inmigrantes en su búsqueda de una mejor vida a un nuevo mundo tienen trágicas consecuencias. Un claro ejemplo son los miles de mexicanos que mueren en la frontera con Estados Unidos. La nueva migración, fenómeno que se ha caracterizado por dos acontecimientos principales: la apertura de fronteras, de este a oeste, y la guerra y los conflictos étnicos. La globalización y la inmigración. Anteriormente había muchas teorías sobre la inmigración. Se centraban en los factores que empujan y tiran. Los que empujan se producían dentro del país de origen y los que llevan a las personas a emigrar, entre ellas se encuentra la guerra. Y los que tiran dentro de los países receptores atraían a los inmigrantes, por ejemplo, los mercados laborales. Diáspora de globales. La diáspora es la dispersión de un determinado grupo étnico, desde su religión de origen hasta otras zonas extranjeras. Los miembros de una diáspora las mantienen unidos factores como una historia en común. Robin Cohen identifica 5 categorías de estas diásporas. La primera es la diáspora de víctimas. Podríamos decir que es la esclavitud. Son en donde las personas sufren de un exilio forzoso y anhelan regresar a su patria. Diásporas laborales, típicamente representadas por los trabajos forzosos y trabajos de indios durante la colonia en el colonialismo británico. Diáspora comercial, como un ejemplo de traslado voluntario con el fin de comprar y vender productos. Diásporas imperiales, fruto de la expansión imperialista hacia nuevas tierras, que dispersa a personas con quien quieren hacer su vida en otra parte. Cohen hace una diferenciación en el caso del dispersamiento de las personas procedentes del Caribe, al que lo llama diáspora cultural, cimentada tanto en la literatura, religión y estilo de vida. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Esperamos que hayan aprendido algo en Sociología con Giddens. Cualquier duda, por favor, en los comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.